Somos hijos del capitalismo. El capitalismo desató en el mundo una cosa maravillosa. Domesticó a la ciencia y lo metió en el incremento de la tecnología. Y multiplicó el trabajo, la productividad del trabajo por todas partes y cambió el mundo. Pero ¿cuál es el motor de eso? La ganancia. Lo que empuja es la ganancia. Lo que ha sido el motor del progreso es también el motor de nuestro egoísmo. No hemos encontrado otro motor que empuje la economía. Y a veces somos tan huevos que no nos damos cuenta que tenemos que lidiar con esta contradicción en una punta y la otra. Y estamos en un fuego cruzado. Más de una vez hemos escuchado a alguien decir que el capitalismo es el que causa todos nuestros males, el que nos oprime y el que nos convierte en seres consumidores. ¿Pero qué tanto tiene esto de cierto? Ponte cómodo porque hoy hablaremos si todo es culpa del capitalismo. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar un sistema económico de un sistema político. Para este video me centraré en el aspecto económico. ¿Cómo se forma el capitalismo? Pues igual a otros sistemas como el trueque o el mercantilismo, se forma de manera independiente a cualquier sistema político, siendo esto un punto clave para el desarrollo de este video. Cada uno de estos sistemas le da un valor a distintos elementos. En el caso del capitalismo estamos hablando de la economía basada en el dinero. Como te dije al inicio, voy a hablar del capitalismo desde una postura económica. Básicamente porque tenemos que empezar a deslindar al capitalismo de alguna ideología. Al final este sistema puede estar presente en cualquier aspecto ideológico político. Sí, inclusive en el socialismo. Y no es que sea algo extraordinario o poco común, sino que hay enfoques del socialismo que excluyen a la economía marxista e introducen el capitalismo dentro de su marco ideológico. Teorías como el keynesianismo, que por cierto ha estado de moda en 2020 y sigue estando de moda en 2021 y es muy peligroso. Inclusive, para que no te quedes con dudas que el capitalismo puede funcionar fuera de cualquier sistema, es que puede ser ejecutado en la ausencia de gobierno, por ejemplo en algunas tribus o en las cárceles, donde en el caso del último se le da valor a objetos como los cigarrillos u otras cosas, dándole relevancia a estos artículos, permitiendo inclusive la acumulación de estos, respondiendo a una característica del capitalismo, la acumulación de riquezas. Al final el capitalismo, aunque con fallas, como ya te comentaré más adelante, es parte de un proceso evolutivo, representa un avance para el ser humano. Ya no andamos cambiando cerdos por vacas, desarrollamos un sistema más justo, donde no tienes que perder algo para adquirir un bien. Y esto no es tema de ahora o de los últimos siglos. El capitalismo no necesariamente se inventó con Adam Smith, sino que se empieza a acuñar antes de cualquier sistema político. La moneda más antigua, por ejemplo, data de hace 2700 años, en el siglo VII. ¿Ves lo viejo que es esto? Ahora, ¿cuál es el problema del capitalismo y por qué tiene tanta mala fama? Básicamente la intervención arbitraria hacia su conveniencia de agentes del gobierno. Por ejemplo, los políticos que cuentan con acciones en empresas o acuerdos. Evidentemente, por su conveniencia, le darán más beneficios a estas empresas. A su vez, haciendo que otras grandes empresas adquieran esos mismos beneficios. Entonces, esos beneficios son los que nos perjudican como sociedad. La inversión y los esfuerzos se van para beneficiar a ciertos sectores, en vez de mejorar cosas como la salud, educación, etc. Ahora tampoco es que me voy a poner modo libertario peluca mi ley, porque sí, el Estado debe implementar varias de las reglas de juego sin ahorcar a los privados, porque si le das libertad plena a un privado, lo más probable es que se aproveche de ello, haciendo que las retribuciones por tu trabajo no sean justas y se cometan muchos excesos. Por eso existen mecanismos de economía mixta. Luego hay otros fallos que no son propios del capitalismo, pero sí parte de cosas como los oligopolios, explotación, etc. Digo que no son propios netamente del capitalismo porque el capitalismo no es otra cosa que una forma de hacer negocios, pero los individuos somos los que le damos las fallas. Además que el capitalismo resulta, en su teoría, el sistema más justo. ¿Por qué? Porque si tú trabajas y tienes una remuneración justa por ello, es lógico que puedas acumular esa riqueza. Obviamente, lo recalco, en un mercado donde tu remuneración sea justa. Así es, en Perú no pasa eso. Como te he venido diciendo, el capitalismo, o para ser más específicos, el capitalista, igual tiene que darle una retribución a la sociedad. La filósofa Annie Rand planteaba que la caridad o el apoyo eran limitados. Así pues, se forma la sociedad actual, ya que en nuestra realidad hay gente que por distintas circunstancias no tienen nada y requieren un apoyo, un empujón. Con esto digo que la retribución, la cual se da a manera de impuestos, debe ser invertida por parte del Estado en garantizar cosas como la salud, educación de calidad y un mercado justo. Esta retribución hace que el capitalismo pueda funcionar y sea justo para todos. Por ejemplo, cuando adquirimos un bien o servicio, tú adquiriste un producto y estás feliz con ello. Y tu dinero, indirectamente, está ayudando al vendedor, al productor, fabricante, cocinero, etc.
que participaron en el desarrollo de ese producto. Además, una porción de ese pago se va a manera de impuestos, lo cual debería servir para lo que te mencioné hace un momento. Entonces, estás contribuyendo con el crecimiento de esa empresa y de sus empleados. Y, a su vez, estás contribuyendo con sectores necesitados, el cual, para dejarlo claro, no es una limosna, porque los impuestos son una suma gigante de dinero, la cual se debería redistribuir o reinvertir en lo correcto. Antes de dar mi conclusión, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a la hora de estar investigando para este tema, me topé con mucha gente de internet que hablaba de una falsa humildad. Digo falsa porque tergiversaban el término. A veces, nuestra sociedad nos dice que tener mucho es malo, y si lo demuestras, eres malo porque no eres humilde. Sin embargo, considero peor tener mucho y aparentar no tenerlo. Es igual que toda esta gentita del Partido Morado, que en su mayoría son blancos y viven en zonas privilegiadas, que se van a un cerro para creerse parte del pueblo. No funciona así. Básicamente porque no es honesto. Al final, como te he repetido antes, no se trata de tener o no, sino de reconocerlo y valorar las oportunidades y privilegios que se nos han ido abriendo, porque debemos ser conscientes de la realidad de nuestro país. En conclusión, quizás para muchos la mala fama del capitalismo sea por gobiernos autoritarios. Sin embargo, en mi opinión, lo que más daño le ha hecho al capitalismo son las ideologías que usualmente la adquieren como suya. En especial, una escuela que surgió en el siglo pasado, allá por 1870, de nombre monetarismo. Escuela que buscaba la reducción al mínimo del gasto público, un abandono del estado de bienestar y en una situación de riesgo económico, el Estado debe optar por darle beneficios a los grandes capitales. En este sistema, al final las personas nos volvemos simples seres consumidores, reduciendo el tema social a la capacidad adquisitiva de los individuos. Una idea nefasta, que a largo plazo trae consecuencias sociales, como vimos en Chile. Espero haber podido explicar todo de manera entendible. Si te gustó el tema, házmelo saber para más adelante hacer un video del keynesianismo o de los problemas que tiene el monetarismo.